de poder comunicar el mensaje del Señor a la comunidad hispana en nuestro propio idioma. Un pasaje de Gálatas que ya se ha estado viendo desde hace unos estudios pasados y que la comunidad hispana ha sido edificada. Así que yo quisiera orar nuevamente antes de oficialmente comenzar. Así que oremos. Querido Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos disfrutar de tu amor, de tu gracia y de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque así como usaste a Pablo, Señor, en el siglo I para que animara, oh Señor, a los Gálatas a que disfruten su libertad en Cristo, Señor. Es nuestra oración que nosotros también hoy día, como creyentes en la fe, Señor, en Cristo Jesús, también podamos disfrutar nuestra libertad, podamos vivir, Señor, en Cristo Jesús y que podamos, Señor, siempre vivir con la esperanza de que somos libres, Señor, en tu gracia. Así que es mi oración que edifiques nuestras almas en esta hora y nos animes, Señor, con lo que tú quieras decirnos, con lo que tú quieras hablarnos en esta hora. Es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordar nuevamente un poco el contexto de lo que está sucediendo o lo que estaba sucediendo con los Gálatas y la razón de por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas. En los primeros estudios o sermones que se estuvieron dando, aprendimos que Pablo fue y predicó el evangelio a este lugar y una enfermedad que realmente no conocemos cuál fue, permitió que Pablo se quedara por más tiempo. Entonces, cuando Pablo se quedó más tiempo en ese lugar, él tuvo la oportunidad de predicar el evangelio de libertad, de Cristo, de la fe, y estas personas lo recibieron y lo apreciaron y abrazaron a Pablo y agradecieron por este mensaje que Pablo les llevó de las nuevas buenas. Pablo se va y luego entonces aparece esta situación donde un grupo llamado los judaizantes estaban intentando decirle a estos nuevos creyentes, para que ustedes sean cristianos legítimos, si podemos usar el término, es importante que ustedes se hagan judíos. Y una forma de hacerse judío es a través de la circuncisión. Y o de lo contrario, no pueden ser cristianos y mucho menos ser salvos. Y eso alertó inmediatamente a Pablo y él entonces escribe esta carta un año antes precisamente de él reunirse con el concilio de Jerusalén, donde ellos estaban hablando y discutiendo sobre el asunto de qué vamos a hacer entonces con la ley y qué vamos a hacer con esos nuevos creyentes que ni siquiera son judíos, sino que son griegos y ni siquiera conocen de la cultura judía. Ahora ellos están recibiendo dos mensajes, uno que es la salvación por fe en Cristo Jesús y otro que es la salvación a través de guardar la ley o guardar lo que ellos entendían que era la ley que los iba a llevar a la salvación. Es decir, Cristo más algo más, Cristo más la ley. Entonces, es por eso que Pablo escribe esta carta y hoy precisamente vamos a compartir en el capítulo 4, donde Willy se quedó en el último mensaje que él estuvo enseñando acerca del el hijo que es legítimo, el hijo que no lo es, y cómo ahora nosotros podemos disfrutar de ser hijos legítimos de Dios a pesar de haber sido adoptados por él. Todavía podemos disfrutar del beneficio de ser hijos de Dios, considerados legítimos, inclusive, y aún más legítimos que los judíos que ni siquiera habían abrazado a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente somos descendientes de Abraham por el sentido de la fe. Y vamos a ver un poco de esto más adelante, pero esa es la idea de este capítulo 4 de Gálatas. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 31. Y quisiera ver si hay algún voluntario que pudiera leer este pasaje. No sé si Willy o Joe
Yo sé que Hipólito y Laura están manejando, pero quizás Willy o Joe, si pudieran ayudarme a leer Gálatas capítulo 4 desde el versículo 8 hasta el versículo 31. Es un pasaje bien extenso y con la ayuda del Señor trataremos de ver algunas de las enseñanzas que Pablo nos deja en esta carta. Yo podría leerlo, si yo no lo, o tú lo puedes leer yo, si quieres. Iba a decir que mejor tú, como es un poco largo, yo lo voy a pronunciar muy lento. También no hay problema. Del 8:31, ¿verdad, hermano? Sí, sí, gracias. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conocéis a Dios, o más bien que soy conocido por Dios. ¿Cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver o estar esclavizados de nuevo? Observad los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni me rechazasteis, sino que recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro que, de ser posible, hubiese sacado los ojos y me lo hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestros enemigos a deciros la verdad. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren incluiros a fin de mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Decidme lo que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 partos. Una procede del monte de Sinaí, que engendra hijos para ser esclavo. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, que tú no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Es hasta el 31, me parece. Creo que me desconecté. Oh, sí, ya te podemos ver. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque no sé hasta dónde me desconecté. Hasta el versículo 28 te escuchamos. Ok, perfecto. Disculpe, hermano. Uh-huh. Pero voy a leer bien que otra vez. Vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero
con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén, amén. Antes de entrar en detalles en este pasaje, gracias Willy por compartir y leer este pasaje. Yo quiero mencionar una escena de una película de los Marvel, que son de los superhéroes, precisamente de Thor. En Thor, él es el que lleva el martillo. Entonces, según la leyenda de Thor y la película de Thor, para que Thor sea quien tenga el poder del martillo y lo use, él tiene que ser digno de ese martillo. Thor tiene que tener un corazón y tener también al mismo tiempo buenas obras, vamos a decir, y buenas intenciones para que él entonces sea digno del martillo. Si él hace buenas cosas, buenas acciones por su mundo, entonces él va a recibir ese martillo porque él es digno de recibirlo. Hay otra película también que es sobre el príncipe de Persia. Y este príncipe, él es un hijo adoptado. El rey tiene 3 hijos. Y en esta película, él encuentra a este muchacho, a este niño, con ciertas habilidades. Entonces, él decide adoptarlo como uno de sus hijos. Y lo interesante es que este niño tiene los mismos derechos que los hijos legítimos del rey. De manera que no hay distinción entre este niño que fue adoptado y el legítimo. Nosotros como creyentes del Señor, con relación al primer ejemplo de Thor, a diferencia de Thor, nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos recibido algo valioso que se llama la salvación por la fe, no ha sido porque no hemos presentado ninguna buena acción o porque merezcamos esa salvación. Ciertamente Dios tuvo compasión de nosotros, Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos ha dado ese regalo, no porque nosotros lo merecíamos o porque éramos dignos o porque podemos presentar buenas obras para recibirlo. Es un regalo totalmente gratuito. Con relación a la película, nosotros somos hijos de Dios porque Él decidió también adoptarnos desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Él decidió hacernos hijos de Él. Y esa es la razón por la que Pablo dice entonces en esta carta que somos descendientes de Abraham y somos hijos de Abraham porque estamos conectados a Cristo. Y es interesante ver cómo Pablo está haciendo uso de la ley que estos fariseos judaizantes estaban intentando tergiversar o malinterpretar y darle un sentido diferente. Pablo, él usa la ley como una luz o como un espejo para mostrar cuál es realmente el significado de la ley. Y Pablo dice, ustedes no saben interpretar la ley correctamente porque la ley misma dice que Abraham, de su descendencia, iba a nacer alguien por la fe. Y esa descendencia, que es una sola, tiene conexión con Cristo. Esa descendencia es Cristo y esa era la bendición de que iba a ser la bendición de todas las naciones. Entonces, todos aquellos que están arraigados, cimentados en Cristo, entonces son parte de esa promesa y por ende, hijos de Abraham en el sentido espiritual. De manera que los cristianos gentiles de ese tiempo no necesitaban ponerse a cumplir la ley y hacer obras para merecer esto que ya había sido dado a ellos y que Pablo inclusive les predicó la primera vez que fue a ellos, como había dicho en principio. De manera que no era necesario que ellos presentaran obras como la circuncisión, por ejemplo, para que ellos entonces fueran merecedores del favor de Dios.
Ellos no necesitaban la circuncisión, porque no se trata de presentar buenas obras para merecer y ser dignos entonces de Dios. Se trata de que ya es un regalo que tenemos en Cristo Jesús, que si lo recibimos por fe, eso entonces nos hace no solo hijos adoptivos, sino hijos legítimos, porque así lo decidió a Dios en Cristo Jesús. De manera que este rey que vemos, por ejemplo, en la película de Persia, porque él decidió hacer este hijo como uno de sus hijos legítimos, de igual manera vemos a Dios en Cristo haciéndonos también hijos legítimos. Y si somos hijos de Cristo, entonces no necesitamos cumplir las demandas de la ley. Y es interesante ver aquí en el versículo 8, del versículo 8 al 11, vemos, bueno, yo quiero resaltar 3 desafíos, al menos, 3 desafíos que Pablo presenta en este pasaje que vamos a compartir el día de hoy. Desafío a rechazar una vida de esclavitud. Desafío a la formación espiritual de estos creyentes, de esta comunidad y audiencia a la que Pablo le está escribiendo, y un desafío para vivir en libertad. Y el primer desafío que vemos, lo vemos en los versículos 8 al 11, donde Pablo los desafía a que rechacen esa vida de esclavitud que ellos tenían en el pasado y a que recuerden a Cristo. Y él les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Es interesante ver cómo Pablo está comunicando 2 casos. Uno es, en el versículo 8, él les está diciendo: no vuelvan a su antigua manera de vivir, que era precisamente la manera en la que ellos tenían sus rituales paganos, la manera en que ellos seguían las enseñanzas de viejas costumbres de adoración a otros dioses. Y Pablo inclusive es cuidadoso porque él no quiere usar la palabra Dios refiriéndose a estos dioses falsos. Pablo entiende que solamente hay un Dios, y es por eso que él dice: no sirvan a estos que por naturaleza no son dioses. Aquel que por naturaleza es Dios solamente es uno, el creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Dios. Y ese es el punto de Pablo aquí en el versículo 8. Él dice: no vuelvan a esas prácticas paganas. Y luego en el versículo 9, él hace entonces el énfasis y dice: ustedes que conocen a Dios y que han sido conocidos por Dios. Lo que Pablo está queriendo enfatizar aquí es la idea de que Dios los ha reconocido a ellos y ahora ellos son pertenencia de Dios y no de esos dioses falsos del pasado. Ellos conocen a Dios porque le han creído por la fe y también han sido conocidos o reconocidos por Dios porque Él ha tenido gracia de ellos. Así que no los reconozcan, no vayan a esa vida de esclavitud, porque volviendo a esta vida de paganismo y de servicio a otros dioses, que también más adelante inclusive él considera como seres demoníacos, si eso tiene sentido. Al mismo tiempo, en el versículo 10, esto es muy interesante porque en el versículo 10, Pablo también dice: ustedes quieren guardar los días, quieren guardar los meses, quieren guardar los tiempos y los años. Y es interesante porque el versículo 10 no está haciendo más referencia a los hermanos de griegos o gentiles, ya no está haciendo referencia a sus prácticas paganas. Ahora Pablo se está refiriendo a la ley, al Antiguo Testamento, se está refiriendo a lo que está escrito en la ley. Entonces es interesante porque yo estaba mirando, observando que aún en el idioma original, cuando nosotros vemos la palabra que Pablo usa aquí acerca de no vuelvas a los rudimentos o a las cosas elementales, pudiera hacer referencia a ambas cosas, a
el paganismo, pero también a la ley. Y es interesante porque lo que están haciendo estos judaizantes es haciendo volver a estos nuevos creyentes, no solo a volver a obedecer lo que la ley establece, a que ellos miren la ley como un medio para recibir la salvación de Dios. Ellos también están haciendo que ellos vuelvan a sus prácticas antiguas. Y creo que más adelante a la persona que le toque hablar sobre el capítulo 5 va a hablar acerca de esas manifestaciones de la carne que ellos también debían de evitar y no usar esa libertad en Cristo como libertinaje. Entonces, lo que estaba sucediendo en esta iglesia era muy, muy peligroso y era muy serio. Pablo les está diciendo a ellos, ustedes no solo están volviendo a la ley, a querer presentar a Dios como motivos de decirle, Dios, yo soy digno, y como yo soy digno, yo quiero que tú me des salvación. Es como si nosotros estuviéramos presentando una descripción de trabajo. Vamos a un lugar y presentamos nuestra descripción de trabajo y decimos, yo merezco este trabajo porque este es mi currículo, o este es mi resumen, o este es mi descripción de trabajo, mi experiencia, y por eso yo merezco entonces recibir ese trabajo. Sin embargo, el punto de Pablo aquí es que ellos no tenían absolutamente nada de digno para presentar a Dios. Nada, absolutamente nada. Y es por eso que nuevamente les habla de Cristo. Y inclusive en la carta podemos ver cómo Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por la fe o por el oír con fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Fueron las obras que lo salvaron o fue la fe que lo salvó? Entonces Pablo aquí por eso les dice, tengan cuidado, porque al ustedes intentar someterse a la ley, pudieran al mismo tiempo volver a sus prácticas paganas. Así que tengan mucho cuidado con esto. Y esto automáticamente los va a esclavizar a un sistema de leyes, a un sistema de prácticas que para nada les va a servir como salvación o como mérito para presentarlo delante de Dios. Y Pablo en el versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo no quisiera pensar, dice Pablo, que lo que yo ya les he predicado ha sido en vano. Y es interesante porque, aunque no es el caso nuestro, a veces nosotros pensamos que buscando a Dios en nuestra manera es lo ideal y es lo mejor. A veces pudiéramos tener, y debemos tener cuidado porque a veces es muy confuso y no nos podemos dar cuenta, no lo podemos discernir, pero pudiéramos también de alguna forma estar viviendo bajo la ley y no bajo la fe. Y voy a explicar por qué. Cuando nosotros pensamos que podemos ser autosuficientes en el sentido de que queremos agradar a Dios con cosas que hacemos. Yo voy a la iglesia, canto, voy a la iglesia, trabajo con los niños, voy a la iglesia y enseño, voy a la iglesia y hago cosas para servir a Dios. Cuando nosotros podemos decir también guardamos los 10 mandamientos, si no tengo no tengo ningún defecto, soy una persona buena, soy una persona que delante del estándar de Dios soy buena porque guardo la ley y no le hago daño a nadie. Hacer estas cosas está bien. Sin embargo, cuando pensamos que esto sirve como medios para agradar a Dios o como medios para buscar el favor y la aprobación de Dios, para buscar su salvación o su gracia o para comprar la salvación o la gracia de Dios, ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Cuando nosotros no reconocemos que debemos ser dependientes de Dios y cuando nosotros no miramos todas estas cosas como enseñanza, la manera en que servimos a Dios en múltiples maneras, no lo vemos como una muestra de agradecimiento por lo que ya Él hizo por nosotros. Y es posible que en ocasiones pudiéramos sentir que si
tengo un tiempo sin orar o sin leer la Biblia o sin servir a la iglesia, eso pudiera estarme quitando méritos a mi salvación y pudiera hasta sentirme inseguro de la salvación. Y lo que estaba sucediendo con estos judaizantes era que ellos estaban diciendo, nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Abraham, dignos de ser cristianos, dignos de ser considerados y llamados hijos legítimos de Dios, porque somos de descendencia judía en lo físico. Y por eso nosotros merecemos el favor y la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo bien les dice, no fue por las obras de la ley o por ser descendientes de Abraham que ustedes fueron salvos. De hecho, aquellos que creen por la fe son más hijos de Abraham, más descendientes de Abraham que aquellos judíos étnicos o judíos físicos de nacionalidad. Más que esos judíos de nacionalidad, ustedes que han confiado por la fe, ustedes son más hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y esa acción le fue contada por justicia, aún antes incluso de que la ley se presentara. Y en los versículos 12 al 20 podemos ver entonces un desafío de Pablo a la formación espiritual de ellos, a que ellos se reenfoquen, se reorienten a lo que él les había enseñado. Y es por eso que él les dice, os ruego, hermanos, en el versículo 12, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Es interesante porque Pablo les está diciendo, ustedes háganse como yo, en el sentido de que me liberé de las obras de la ley. Así como yo me hice como ustedes. ¿Y cómo eran estos gentiles? Ellos no tenían ninguna responsabilidad en obedecer la ley. Antes de que estos fariseos comenzaron a introducirle esa idea de que tenían que guardarla. Pablo básicamente lo que les está diciendo es, yo no tengo necesidad de guardar la ley. Háganse como yo en ese sentido. Y luego Pablo entonces, él detiene lo que les está hablando acerca de no volver a la vida de esclavitud y hace como una pausa y comienza a dar un poco más de detalles acerca de su experiencia con ellos. Y la razón por la que Pablo hace esto es precisamente porque algunos de ellos ya estaban mirando a Pablo y a su enseñanza como si fueran enemigos de Pablo. Y Pablo entonces hace una pausa y les recuerda su experiencia en el pasado. Él les dice, recuerden que yo me tuve que quedar aquí por un tiempo por mi enfermedad y yo les prediqué el evangelio y ustedes creyeron y confiaron en Dios, confiaron en Cristo y en la obra de Cristo y ustedes entonces tuvieron un celo por Dios y su palabra y por Cristo que era legítimo. Pero ahora ustedes me están viendo como enemigos porque les estoy diciendo la verdad. Y es interesante porque a veces nosotros pudiéramos sentirnos ofendidos cuando alguien quizás está hablando, nos está confrontando, nos está de alguna forma ayudándonos a reorientarnos hacia lo que es la enseñanza correcta de Dios y de su palabra. Y nosotros pudiéramos quizás hasta sentirnos ofendidos si están tocando nuestros intereses. Sin embargo, yo diría que si Dios está usando a alguien para ayudarte en tu formación y crecimiento espiritual, acéptalo, recíbelo, porque si viene de Dios y si es un mensaje correcto, aun si está tocando tus propios intereses, es importante porque eso te va a ayudar en tu formación espiritual, te va a ayudar en tu formación y crecimiento espiritual. Y el deseo de Pablo es precisamente que ellos crezcan. Y Pablo les dice, ya yo no sé si yo he trabajado con ustedes en vano. Y de hecho en el versículo 19, por razones de tiempo solo estoy dando detalles de qué estamos viendo del 12 al 20. En el versículo 19 vemos a Pablo llamando a estos creyentes hijitos, en el sentido de que Pablo fue quien los engendró, en el sentido espiritual. Yo los engendré porque yo les prediqué el evangelio, ustedes creyeron, ahora son libres. ¿Por qué volver atrás otra vez y ser esclavos de leyes, de ritos, del paganismo, de otros dioses, aquellos que por naturaleza no son considerados dioses?
Y él les dice, hijitos míos, en el versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo estaré con ustedes apoyándolos, estaré con ustedes ayudándoles en su crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo los madure. Hasta que ustedes crezcan y entiendan entonces cuál es mi deseo para con ustedes. Mi deseo es un deseo y un celo santo. No es como el celo que vemos en el versículo 17 de aquellos que estaban contendiendo con Pablo y lo estaban acusando de tener una doctrina falsa. Pablo, sin embargo, les dice, mi deseo es que ustedes crezcan en libertad, aprovechen su libertad en Cristo Jesús. Y ese es el desafío que él les da en cuanto a la formación espiritual se refiere. Vuelvan al evangelio y sean dependientes de Dios. No traten de impresionar a Dios presentándole obras que ustedes que están siendo impuestas, como la circuncisión, como seguir costumbres, especialmente por los judaizantes. No traten de agradar a Dios de esa manera y de mirar la salvación de esa manera. No hay nada que pueda impresionar a Dios. Lo que nosotros, hermanos, podamos hacer en cuanto a servicio se refiere, inclusive en nuestra vida espiritual, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos las escrituras, cuando nosotros queremos de alguna manera servir a la iglesia, no queremos hacerlo para impresionar a hombres, no queremos hacerlo para impresionar a Dios. Lo queremos hacer porque de nosotros debe nacer y debe fluir ese sentido de agradecimiento por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Debe de nacer en nosotros, emanar de nuestro corazón ese sentido de gratitud constante y eterna por lo que ya Él hizo por nosotros. Somos libres en Él. Ya no hay nada que nos pueda atar a como la ley, o si yo, por ejemplo, no leo tantas páginas de la Biblia por día, o si yo no hago tantos servicios, entonces yo hoy me voy a sentir mal y me voy a sentir menos creyente o cristiano que ayer. Ese no es el punto. El punto no es que tú vas a levantarte en este día y vas a comenzar a hacer muchas obras con el propósito de tratar de llenar ese sentido de autosuficiencia que tú quieres presentar, porque al final no se trata de ti ni de buscar a Dios bajo tus propios méritos o bajo bajo tus propias condiciones, sino que se trata de agradar a Dios y de presentar esto delante de Dios como una muestra de agradecimiento. Y de hecho, ya nosotros hemos sido libres. Estos creyentes ya habían sido libres en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué Pablo les está diciendo a ellos? Sean dependientes de la gracia. Sean dependientes de la gracia de Dios, de cómo ustedes han recibido el evangelio que ha sido a través del Espíritu y no a través de las obras de la ley. Porque cuando queremos ponernos un peso o cuando alguien quiere ponernos un peso, que es precisamente el legalismo, cuando, y Jesús habla inclusive un poco sobre eso, cuando los fariseos ponían cargas en otras personas que ni siquiera ellos mismos podían llevar, porque nadie al fin y al cabo puede cumplir la ley. Cuando eso pasaba, entonces ellos estaban esclavos a ese estilo de vida de querer presentar obras y no estaban disfrutando de su libertad cristiana totalmente. Entonces, en el último desafío que Pablo les lanza a estos creyentes es precisamente el desafío para vivir en libertad. Y Pablo lo presenta a nivel de alegoría o de metáfora en los siguientes versículos del 21 al 31. Y él usa un excelente ejemplo, o bueno, dos ejemplos, que es el ejemplo de Abraham y de su familia y lo que estaba envuelto en ese contexto, y el ejemplo de la ley que Dios había dado a Moisés y al pueblo en el monte Sinaí, que vemos en Éxodo capítulo 24. Pero vamos a comenzar con el ejemplo de Abraham y de Sara, para que tengamos una idea de a qué se refiere Pablo con
con esta alegoría que precisamente lo que Pablo está haciendo es usando la ley para mostrarles a ellos que ellos no estaban disfrutando la vida cristiana como debían. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes, judaizantes, quieren ser más cristianos y quieren pretender ser más hijos de Abraham que cualquier otra persona. Sin embargo, ustedes están leyendo mal la ley. Pablo no está en contra de la ley. Pablo no está en contra del Antiguo Testamento. Pablo está a favor de la ley del Antiguo Testamento. Ahora bien, lo que Pablo estaba en contra era de cómo ellos estaban interpretando la ley, cómo ellos estaban aplicando la ley a sus vidas y también a la vida de estos hermanos, trayendo esclavitud a ellos, en vez de traer libertad a estos hermanos. Y es por eso que él usa inclusive el ejemplo de la ley para presentar el punto de la libertad cristiana. Y es aquí donde él dice, versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Es decir, ustedes no entienden lo que la ley dice con relación a la libertad y los beneficios de la libertad versus el estilo de vida de aquellos que andan en esclavitud, que es totalmente contrario a vivir en libertad. Y el versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El primer ejemplo que Pablo pone aquí en este pasaje es el ejemplo de Abraham con Sara y Agar. Y es interesante porque esto de alguna manera está simbolizando algo muy interesante. Dice Pablo que en Génesis podemos ver a Abraham teniendo dos hijos. El hijo de la esclava, que era Agar, el hijo de la libre, que era la esposa legítima de Abraham, que es Sara. ¿Qué está sucediendo con estos dos casos? Bueno, el caso de Agar, que era la esclava, y su hijo Ismael, representa la esclavitud. Y representa precisamente los que estaban viviendo bajo la esclavitud de la ley o bajo la esclavitud de querer presentar a Dios obras de autosuficiencia. Y sin embargo, el otro hijo, que es el de la libre, es simplemente un hijo que representa la promesa. En vez de representar la carne, representa la promesa, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham de tener un hijo a quien Dios iba a ser una descendencia grande. Y esto es muy interesante lo que pasa en la historia y la vida de Abraham, porque cuando Abraham y Sara cuando ellos están intentando hacer las cosas a su manera, ayudando a Dios, como algunos dicen, mientras ellos estaban intentando presentar a Dios como si fueran obras a su manera, Dios, sin embargo, responde de manera diferente. Ellos querían hacer las cosas a su manera, Abraham, Sara y Agar. Ellos querían decir, bueno, si Dios prometió un hijo, vamos a buscar la manera de nosotros ayudar a Dios y hacerlo por nuestra cuenta, en vez de ellos permitir que sea Dios quien cumpla esa promesa y que sea en el tiempo de Él. Y es por eso que no funcionó. Sin embargo, el que funcionó fue aquel que Dios proveyó, que fue Isaac, el hijo de la promesa, aquel que representa a todos aquellos que han sido libres porque han creído en la fe del Hijo de Dios. Y él luego dice que estas mujeres son dos pactos, el uno que proviene del monte Sinaí
y el otro que proviene de arriba. Lo que sucedió en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24, fue que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, Dios dio la ley a Moisés, Moisés la presentó al pueblo y el pueblo, en vez de presentar una actitud sumisa y de dependencia de Dios, ellos dijeron, nosotros vamos a cumplir cada una de las cosas que están establecidas aquí en la ley. Nosotros haremos y cumpliremos todo lo que está en la ley. Sin embargo, ellos nunca presentaron un espíritu de dependencia de Dios, sino que ellos quisieron decir, por nuestra propia cuenta, nosotros vamos a ganarnos el favor de Dios. Y ese es el punto de Pablo aquí, y por eso ellos no prosperaron. Y precisamente este ejemplo de Agar, que Pablo está mencionando, dice él que corresponde a la Jerusalén actual, porque esta Jerusalén actual, que era precisamente donde estaban estos judaizantes, están esclavizando a aquellos que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo dice, mas la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Y esa Jerusalén de arriba es precisamente todos aquellos que han creído por la fe en el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 3 dice que busquemos a Dios y que nosotros debemos de mirar las cosas de arriba, las cosas que descienden del cielo, si realmente estamos arraigados en Cristo. Y por último, en el versículo 29 es interesante porque ahora, en vez de Pablo usar la palabra promesa, él está usando la palabra espíritu. Él dice que aquellos que han nacido según la promesa, dice en el versículo 23, pero en el versículo 29 dice, aquellos que han nacido según el espíritu, así estos realmente son descendientes de Abraham. Y es precisamente el Espíritu de Dios el que a nosotros nos regenera, nos restaura, y obviamente eso hace que nosotros creamos por la fe en el Hijo de Dios. Es a través de su Espíritu, es a través de la promesa, no es a través de ninguna obra que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios. Así que Pablo dice, nosotros somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cuando nosotros queremos usar recursos humanos para nosotros impresionar a Dios y para ganar el favor de Dios, nunca funciona, fallamos. Sin embargo, cuando Dios usa su propio esfuerzo, su propio poder, su propia soberanía, entonces hay resultados y resultados positivos. Y gracias a que Dios tomó este caso en sus manos, ahora nosotros podemos creer, así como Isaac representa también la promesa y la fe, nosotros podemos creer también en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, lo que yo quisiera que nos quedemos en esta hora es con lo siguiente: que esta libertad que tenemos en Cristo nos impulse a tener un deseo profundo de agradecerle a Dios, de buscarle, de leer su palabra, de servirle, pero como una muestra de agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos a Dios, que nosotros amemos su ley, sí, porque David inclusive decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en esta tierra. David decía, yo me deleito en tu palabra, en tu ley. David decía, yo amo tu ley. No hay nada malo en eso, no hay nada malo en amar a Dios, amar su ley, buscar su voluntad, servir y hacer la obra de Dios. Pero eso fluye de un corazón agradecido, siempre dependiendo de la gracia y el favor de Cristo. Lo que Él ya hizo con nosotros, que se refleje en estas buenas obras, que se refleje en un deseo interno ardiente por nosotros amar a Dios, amar su ley, amar su palabra, amar a su comunidad de fe, ayudándoles siempre a que también disfruten de esa libertad y a que no se pongan yugos pensando que si no están cumpliendo la ley de Dios, entonces ya no pueden ser salvos. Que en vez de mirar la ley como un yugo, que miren la ley como la rica y abundante comida de la palabra de Dios, la cual sin ella no podemos respirar, no podemos vivir.
Esa es su palabra. Ese es el tesoro más profundo y más importante y más preciado que nosotros tenemos. Y así era que Pablo quería ver a los Gálatas, que de su corazón fluyera la libertad que ellos ya habían recibido, pero que desconocían. Que nosotros también podamos tener ese deseo de disfrutar esa libertad en Cristo Jesús. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros, oh Dios, hemos sido hechos libres en ti. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la salvación. Gracias, Señor,